Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de resistencia en manoplas. Vamos a necesitar de mucha coordinación, mucha rapidez y nuestra posición bien puesta. Acuérdense, ahí en casita vamos a trabajar de menos a más y después poco a poco aumentamos velocidad y fuerza. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis que nos va a ayudar en esta combinación. Empezamos con posición básica, cerramos bien los codos, la guardia arriba y abrimos bien nuestras piernas. Acuérdense, todo va a ir medido. Nuestros hombros van a dar la distancia de nuestras piernas. No podemos abrir mucho ni cerrar poco. Empezamos con jab cruzado. 4 ganchos abajo, 1, 2, 3, 4 ganchos cruzado. Flexiono atrás y 10 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Y flexiono. Aquí vamos a necesitar de mucha velocidad, de mucha resistencia. Y acuérdense, también vamos a trabajar nuestra respiración. Debemos de aprender a respirar bien para sacar toda la velocidad y toda la resistencia requerida en esta combinación. Empezamos jab cruzado. 4, 1, gancho cruzado, flexiono atrás y 10 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente repetimos los 10 golpes. Empezamos con 4 rectos. 1, 2, 3, 4, gancho, cruzado, gancho abajo, gancho arriba, cruzado. Un poquito más lento. 4 rectos bien. 1, 2, 3, 4. Gancho, cruzado, gancho abajo, gancho arriba, cruzado. Cerramos bien los codos, acuérdense, en automático. Después de tirar un golpe, la mano regresa a su posición inicial, que es la guardia. Empezamos nuevamente toda la combinación. 1, 2, 1, 2, 3, 4, gancho, cruzado. Flexiono, atrás, 10 golpes. 1, 2, 3, 4, gancho, 9, 10. Regreso a mi posición. 1 y 2 movimientos. Esta combinación también la puedo trabajar en el costal. La puedo trabajar como sombra para ir trabajando la resistencia y mi velocidad. Podemos estar enfrente de un espejo para ver nuestra posición inicial, que es la guardia. Si cerramos o abrimos mucho los codos, debemos perfeccionar bien esa posición para de ahí manejar todas nuestras combinaciones y movimientos de piernas. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Eso, flexiono. Cuando él flexiona, el movimiento lo hace como una sentadilla y nunca deja de ver a su oponente. Algo muy importante ahí en casita, nunca vamos a dejar de ver hacia enfrente. Siempre viendo hacia enfrente para ver el contraataque o el ataque de mi oponente. Empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, gancho cruzado. Flexiono, atrás. Y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiono, 2 movimientos y cerramos los codos. Siempre debemos de estar, ahora sí que a las vivas por cualquier contraataque. Cuando hacemos los movimientos y estamos trabajando la defensa, es muy importante siempre tener la vista hacia enfrente. Aunque estemos trabajando una rutina, debemos de aprender que nuestra vista tiene que ser abierta. Empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, gancho cruzado. Flexionamos atrás y 10 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y flexiono y 2 movimientos. Y así poco a poco vamos a ir agarrando la combinación y vamos a ir aumentando velocidad y fuerza. Un poquito más rápido. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y de esa manera vamos a ir trabajando la resistencia, la velocidad y la coordinación. Acuérdense, no nada más se trata de tirar los golpes por tirarlos. Todo va dirigido hacia un destino, que es el rostro o el cuerpo. Y debemos de manejar bien los movimientos. Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Poco a poco dominamos la combinación y aumentamos velocidad y fuerza.
buen día y seguimos trabajando.